Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Hebreos, el capítulo 10. La ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no es la verdadera bendición porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo sus sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios, no se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados, porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que has preparado un cuerpo para mí. A ti no te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados. Entonces dije: Aquí estoy, Dios. En el libro de la ley está escrito acerca de mí. Vine a hacer lo que tú quieres que haga. Cristo comienza diciendo: No te agradan los sacrificios ni las ofrendas. Tampoco te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados. Aunque todos esos sacrificios los ordena la ley. Luego añade: Aquí estoy, Dios, en el libro de la ley está escrito acerca de mí. Vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo. Por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Todos los días los sacerdotes celebran sus servicios religiosos. Una y otra vez ofrecen los mismos sacrificios que nunca podrán quitar los pecados. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios. Ahora Cristo está esperando que Dios ponga a sus enemigos bajo sus pies. Con una sola ofrenda, Cristo ha hecho perfecto a los que Él purifica. El Espíritu Santo también nos testifica de ello. Primero dice: Este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Luego dice: Nunca más recordaré sus pecados ni sus maldades.
Una vez que todo ha sido perdonado, ya no hay necesidad de otro sacrificio. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo, gracias a la sangre de Jesús derramado. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios, nos ha limpiado y liberado de toda culpa, y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos declarando contra él. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Sabemos que Dios dijo: los castigaré, les daré su merecido, y el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios viviente. Recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad. Enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. En unas ocasiones sufrieron insultos y persecuciones, y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. Se condolieron de los encarcelados y soportaron con alegría cuando ustedes les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dentro de poco, el que va a venir vendrá, no tarda. El aprobado por Dios vivirá por la fe. Pero no me agradará si por temor se vuelven atrás. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y si pierden, sino de los que se salvan por su fe. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, de la lectura que hemos escuchado, ¿qué nos quiere decir la palabra para nuestra vida, hermanos? Dios hoy nos habla de lo que es el significado de la ley y nos habla también del significado del nuevo pacto que se hizo con nuestro Señor Jesucristo.
que es lo que se le conoce como la gracia. Nos habla de las dos cosas, pero también nos invita a que realmente valoremos tú y yo ese sacrificio que ofreció nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Que le demos el verdadero valor que tiene. Y ese valor que tiene, hermanos, es el valor de la salvación que recibimos por medio de Él, por medio de la sangre que Él derramó, y que por medio de esa sangre tú y yo y todos los seres humanos hemos sido lavados y limpiados de nuestros pecados, siempre y cuando pongamos nuestra fe en aquel que dio su vida por nosotros, o sea, en nuestro Señor Jesucristo. Que realmente pongamos su fe en Él, valorando el gran sacrificio que Él ofreció por nuestros pecados y por la redención de nuestra vida, o sea, la salvación que nos da por medio de la sangre y el sacrificio que Él ofreció, y que lo ofreció una sola vez para siempre. Dios nos empieza diciendo y nos habla de la ley de Moisés, la ley que había en el Viejo Testamento y que se regiría en los israelitas, que eran leyes que ellos tenían que seguir. Dice la palabra de Dios: la ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley era una imagen borrosa. ¿Por qué dice que era una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro? Bien, mis hermanos. La ley, como su nombre lo dice, es ley que se tiene que seguir. Porque si no se sigue esa ley, ¿qué pasa? Que la ley exige castigos. Castigos a las personas que no siguen la ley, pero nunca reciben bendiciones. Por eso dice la palabra de Dios que la ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. De esas bendiciones que llegan por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del amor de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por medio de la gracia. Por ahí nos llegan las bendiciones, porque todo está puesto en nuestro Señor Jesucristo. Las bendiciones y todo lo que Dios ha prometido para toda la humanidad está puesto en nuestro Señor Jesucristo. En cambio, la ley no prometía nada. La ley lo único que hacía era exigir que se cumpliera la ley al pie de la letra. Y si no se cumplía al pie de la letra, entonces eran castigados de acuerdo a lo que manifestaba la ley. Y ahorita en la actualidad nosotros estamos bajo la gracia, o sea, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre quien están puestas todas las bendiciones y promesas que Dios ha hecho y ha prometido para todos sus hijos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: dice, si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían ustedes limpios. Si la ley pudiera limpiarlos, ya estarían ustedes limpios. La ley no limpiaba. Los errores que se cometían totalmente.
¿Por qué? Porque la ley lo que hacía era ejecutar lo que la ley marcaba. Si tú cometías y hacías un error en el cual la ley decía que debías de ser apedreado y muerto a pedradas, así era como lo hacían, porque la ley así lo manifestaba. Todos los errores que se cometían y todo lo que se hacía era ejecutado de acuerdo a lo que la ley decía. El castigo que decía la ley era lo que se hacía. Por eso dice claramente la palabra de Dios: si la ley lo pudiera hacer, entonces ustedes estarían limpios. No se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Cada año los sacrificios sirven para recordarles sus pecados, porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Era lo que se ofrecía en la ley. Los sacrificios que se ofrecían el pueblo de Israel, cuando se ofrecían, dice aquí la palabra de Dios, los toros y los chivos. Pero esa sangre no limpiaba los pecados, como lo hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que con la sangre derramada del Señor Jesucristo, nosotros fuimos lavados y purificados y limpiados de todos nuestros pecados, siempre y cuando pongamos fe en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos invita el día de hoy a que realmente le demos el verdadero valor y significado de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Que realmente lo valoremos. Porque la palabra de Dios nos dice, fíjate cómo nos dice y cómo nos pone los dos ejemplos. Lo que pasaba a aquellas personas que no cumplían la ley y lo que puede pasar a todas aquellas personas que rechazan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que no lo valoran realmente y le dan el valor que realmente tiene ese sacrificio. Fíjate, donde dice claramente, dice, si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaran en contra de él. Si alguien no obedecía la ley, dice la ley de Moisés, ¿qué pasaba en aquel entonces? Dice, es ejecutado sin compasión, o sea, cuando hay 2 o 3 testigos que declaran en contra de él. Era lo que yo te comentaba. Según lo que tú hayas hecho y lo que marcaba la ley, era el castigo que te daba, sin tener ninguna compasión. Si la ley decía que tú tenías que pagar cierta cantidad, la tenías que pagar. Si la ley decía que le tenían que dar 40 golpes en el cuerpo, te los tenían que dar. Si la ley decía que merecías la muerte, te mataban sin ninguna compasión. ¿Por qué? Porque así lo testificaba la ley de Moisés. Entonces, fíjate cómo dice la palabra de Dios. Dice, si alguien desobedecía la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaran en contra de ella. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Si con la ley no había compasión por desobedecer a la ley, imagínate qué pasará. Dice la palabra de Dios que creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios. Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre
de Cristo una porquería. Ahí es donde está y donde Dios nos invita a que realmente le demos el valor y el significado que realmente se merece el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Que realmente lo valoremos como debe de ser. Tú y yo, hermanos. Valorar lo que Jesús hizo. Que le demos el verdadero valor. ¿Y cómo se lo podemos dar ese verdadero valor? Ese verdadero valor, hermanos, se lo tenemos que dar apegándonos a lo que Dios nos ha dicho. Que pongamos fe realmente en su Hijo amado. Que pongamos fe en aquel que dio su vida por nosotros y es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el valor que realmente le tenemos que dar, poniendo fe en Él, siguiendo el camino que Él nos va dejando en nuestra vida. Porque si no, dice la palabra de Dios, es seguro que recibirá mayor castigo por considerar que la sangre de Cristo es una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto. Lo había purificado de sus pecados. Esa sangre es la que nos purifica y limpia de todos nuestros pecados, hermanos. Siempre y cuando pongamos fe en nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio que hizo y que le demos el verdadero valor y significado que se merece. Porque dice la palabra de Dios, sabemos que Dios dijo, los castigaré y les daré su merecido. Y el Señor juzgará a su pueblo de acuerdo a lo que han hecho. Y termina diciendo, es terrible caer en las manos del Dios vivo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo, hermanos. Por eso hay que valorar lo que Jesús hizo por ti y por mí. Hay que darle el verdadero valor y el verdadero significado, que es siendo obedientes y confiando y poniendo fe en nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos alcanzar la perfección que Dios quiere que tú y yo alcancemos, hermanos, por medio de ese sacrificio. Y sigue diciendo la palabra de mi Padre Dios. Dentro de poco, el que va a venir, vendrá, no tarde. ¿Quién va a venir? Dice la palabra de Dios que vendrá nuestro Señor Jesucristo, lleno en gloria con sus ángeles. ¿Para qué? Para levantar a vivos y muertos, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, el aprobado por Dios. El único que ha sido aprobado por Dios es nuestro Señor Jesucristo, al que fue enviado para rescatarnos de la muerte y darnos vida eterna. Dice, vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor se vuelven atrás. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Nosotros, fíjate qué palabras, nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y pierden, sino de los que se salvan por su fe. Nosotros somos de los que ponemos la fe en nuestro Señor Jesucristo y por medio de esa fe nosotros vamos a alcanzar la salvación que Dios ha prometido. Pero hay que poner fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay que valorar
el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y hay que valorar esa preciosa sangre que fue derramada para que tú y yo fuéramos lavados, limpios y purificados de todos nuestros pecados, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando de la palabra de Dios, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Dios verdadero, te pido, mi Padre Dios Yahvé, que nos ayudes a que pongamos fe en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, a que pongamos fe en nuestro Señor Jesucristo, para que podamos nosotros, por medio de esa fe, poder alcanzar todas tus bendiciones y promesas que has prometido a todos tus hijos amados, incluyendo la vida eterna. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También nosotros, oh Padre Yahvé, queremos alabarte, glorificarte, como solo tú te lo mereces. Y queremos alabarte por medio de esta alabanza, reconociéndote como el único y Dios verdadero que existe y existirás por los siglos de los siglos y eternamente y por siempre y para siempre. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador,
límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh mi voluntad, y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. En tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Bien, mis hermanos, yo los invito a que se acojan al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé, que se acojan al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que cada día sigamos caminando ese camino que tenemos que seguir y que nos llevará hacia la salvación.